Ahora estamos aquí en la entrevista que le vamos a hacer a otro artista participante de Parallels, de Paralelos, que es bien importante, Francisco Cerón, quien nos va a hablar un poco de su vida. ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Milagros, ¿cómo estás? Quería entonces empezar primero haciendo una introducción de dónde eres, dónde naciste, dónde vives, cómo fueron tus estudios. Ok, yo soy de Colombia, soy del sur de Colombia, de una zona de una ciudad que se llama Pasto. Allá nací, allá me formé y luego me fui a la ciudad de Cali a estudiar diseño en el Conservatorio de Bellas Artes. Allí me formé, básicamente aprendí lo que son las bases del diseño y en mi búsqueda empecé a experimentar con lo que es el arte en medio de un mundo de música, de teatro, de danza. Uno se contamina muchísimo de lo que es el arte y aprende a amarlo, básicamente. Como una fusión de las artes, esa fue tu experiencia de vida. Exactamente, allí conocí lo que son las artes, aunque en mi vida yo he pintado siempre, desde niño, y esa es la razón que me impulsó a mí a buscar algo que me ayudara como a desarrollar lo que yo tenía y no lograba encontrarlo. De esa manera encontré el diseño que me ayudaba a mostrar no solamente con esculturas o pinturas, sino a formar las ideas un poco más claras de lo que yo quería hacer. Y toda esa formación de diseño la aplicas en tu vida actualmente, en Colombia, aquí, ¿dónde vives? ¿Cuándo te mudaste para acá? Si te mudaste para Miami. En el año 2000 llegué a Miami, hice una especialización en mercadeo y negocios internacionales. Aprendí desarrollo de web, branding, marketing, neurobranding y me formé. Yo creo que todo ha sido una formación para entender el comportamiento y el pensamiento del consumidor. Y estudié mucho lo que es el consumo de masas. Y de allí me identifiqué mucho con el pop art debido a que vamos para el mismo lado. Yo soy un ilustrador de cómics, un ilustrador de libros infantiles. He hecho mis personajes y en medio de toda esta fusión de aprendizajes ha surgido algo interesante, que es todo lo que estoy haciendo ahora. Muy interesante porque tu obra es un proceso de collage de imágenes en estas obras que tenemos aquí. Entonces, las visiones de la ciudad de Miami y las visiones de la ciudad de Nueva York. Háblanos un poquito de esta obra, cómo la creaste, en qué técnicas la estás usando. Ok, yo vengo de la pintura del acrílico y experimento un poco con la escultura, pero mi meta era encontrar una forma de mostrar la ciudad donde yo vivo en este momento, que es Miami, mostrarla de una manera que la gente la entienda, que yo mismo la entienda y poderla mostrar como yo la veo a la gente. Me di a la tarea de hacer este tipo de experimentos y después de casi 4 años de estar buscando, haciendo fotografías, muchas fotografías, son cerca de 20,000 fotografías que se han hecho aquí en Miami. Wow. De Nueva York son casi 10,000 y finalmente encontré la manera de mostrarlo haciendo experimentos y me encantó lo que se logró. Me encantó porque a otras personas les gustaron. Yo creo que ahí es donde uno mide si en realidad la obra sirve o te comunica. Exactamente. Yo veo aquí, por ejemplo, interesante porque en esta ciudad de Miami que tú propones aquí, una visión personal, es una especie de amalgama de ícono de todo lo que sería South Beach, Art Deco. ¿Cómo amalgamaste esa ciudad? ¿Cuántas tomas hiciste de la ciudad? ¿Cuáles y por qué las hiciste en esta obra? Cuando uno piensa en Miami, en realidad, cuando se llega de fuera, se está pensando es en South Beach, se está pensando en la cultura que se mueve en Miami Beach. Entonces la primera ciudad que yo busqué para identificar fue South Beach. Así es que me volqué a tomar fotografías por allá. Encontré
una simbología que solamente se maneja allá en South Beach. Un idioma de iconos, de letreros, la arquitectura es especial, la gente se viste de una manera especial. Entonces... O la gente que vive en South Beach. Exactamente. Me di cuenta que la ciudad maneja su propio lenguaje y es un lenguaje que uno ya lo identifica y se comunica con él de manera muy frecuente, aunque no lo hace de una manera lógica o consciente. Ya está en el inconsciente. Y la meta era rescatar esos símbolos que vemos a diario y mostrarlos en una obra de arte. Yo creo que la gente los ha logrado identificar de alguna manera. Yo veo aquí, por ejemplo, que tienes un edificio Art Deco, que tienes en un momento dado el highway, el puente que comunica a South Beach, y hay un elemento particular que dice no fishing from bridge, que es muy típico también para evitar que la gente pesque desde los sitios de allí. Y veo también que hay una especie de mandala, de rosetón en este elemento. Está Lincoln Road, está Pennsylvania, Collins Avenue. Amalgamaste calles con arquitecturas y con símbolos como este símbolo que veo allí, ¿es de qué? Esa especie de rosetón que vemos allí. Ese símbolo está ubicado cerca del Convention Center. Ajá. Es una sinagoga que me llamó muchísimo la atención porque es enorme. Es un rosetón bastante inmenso y cuando uno llega allá lo ve, lo identifica, pero uno ya no dice nada. ¿Qué pasaba si yo agarraba ese símbolo, lo mostraba como si fuera un ícono de allá? Como encajado, ¿no? Exactamente. Está encajado al lado de, por ejemplo, un elemento muy interesante que se llama liquor o no parking at any time, que son las regulaciones de South Beach. Si tú estás viendo esto, veo que hay una especie de amalgama de arquitectura contrastante. Estás viendo, por ejemplo, el Art Deco, que lo caracteriza, o el bus, pero de pronto veo una estructura como neoclásica que me recuerda una parte de South Beach. ¿Qué parte de South Beach es eso? Ese edificio gris que vemos allá. Ese edificio, no recuerdo muy bien dónde está, tendría que buscar en mis archivos. Ajá. Pero cuando estaba armando la obra, era como la pieza que faltaba allí. Yo lo encontré y dije, este es el edificio que tiene que ir, porque yo probé muchos otros muy modernos, muy contemporáneos, muy art deco, pero ya la obra se iba para otro lado. Había redundancia allí. Exactamente, cuando lo coloqué a él vi que la obra se complementaba. Yo, si mal no recuerdo, ese edificio pudiera estar relacionado con Española Way o algún elemento que estaba por allí. Way, exactamente. Porque hay un elemento entre neoclásico, moro o español que recuerda mucho esa zona ya. Fíjate cómo uno puede relacionar eso y conectarse. Ahora, a mí lo que me interesa también es destacar en tu obra que hay un elemento composicional muy interesante, a pesar de que hay miles de íconos, de imágenes, todas coexisten de una manera armoniosa para definir regulaciones de la ciudad, arquitectura de la ciudad de South Beach y elementos que tienen que ver como las aguas o el puente que lo define. ¿Y cómo escogiste tú los colores y cuál es la técnica que tú utilizaste en esta obra? Bueno, esta obra se hizo de manera digital. Ajá. Identifico el color que se mueve en esa zona. Ya hay un lenguaje de color que se maneja en South Beach. Sería el amarillo, por ejemplo, los verdes, los azules. El verde. Entonces, no solamente estudié eso, sino que empecé a estudiar los productos de mercadeo que se mueven en la zona y se manejan allí. De esa manera se pudo sacar lo mismo que en la otra obra, los colores, exacto, los colores que identifican a cada ciudad. No es la bandera, no es el escudo, es lo que se maneja a un nivel más de mercadeo, que cuando la gente lo ve, exacto, dice, ese color es un color South Beach, o este es un rojo New York. Un rojo New York, un rojo de la manzana, por ejemplo. Exactamente, entonces cada ciudad maneja un lenguaje, no solamente verbal,
sino en signos, en símbolos y en colores. Y es interesante porque si vamos a comparar esta de Miami con la de Nueva York, vemos lo opuesto que significa la vida de Nueva York con la vida de Miami. En la vida de Miami, en la visión que tú tienes de Miami, están las aguas, que es muy interesante, pero en Nueva York y está el puente. En cambio en Nueva York lo que domina básicamente es su ícono, que es el taxi, ¿no? Exactamente. Pero el taxi está relacionado con otros elementos. ¿Qué otros elementos puedes destacarme tú en la obra de Nueva York? Bueno, en Nueva York... en esta obra que tenemos aquí, por ejemplo, ¿qué elementos destacas y por qué? Yo busqué en la primera obra mostrar los iconos más importantes. Lógicamente está la Estatua de la Libertad, claro, encima del taxi, el Empire State y unos letreros que, si mal no estoy, los saqué del Central Park y se colocaron ahí, lo mismo que los símbolos que se usan en los mapas del metro de la ciudad de Nueva York. Están también unos jardines que están cerca del MoMA y el taxi que la historia de él es que ese tipo de taxis ya no están en funcionamiento. No existe, no. Taxi vintage, ya viejo. Exactamente, pero el día que yo estaba allá, casualmente estaban filmando una película. No recuerdo la película porque había mucha gente, pero el taxi estaba a mi disposición, así es que fue la estrella, más que la estrella de Hollywood, el taxi para mí se convirtió en lo más importante. Claro, fue un logro que te apareció en ese momento, que pudiste lograr en la ciudad, ¿no? Entonces me fui feliz porque es un símbolo de allá y conseguir uno de estos taxis ahora ya no es posible. Un taxi antiguo. Exactamente. Ahora me llama mucho la atención el letrero también, porque fíjate que en todos enfatizas mucho las regulaciones de la ciudad. No haga esto o no puede hacer lo otro. Y en este caso es interesante porque en este letrero se dice no fumar dentro del parque, y lo dice en inglés, lo dice en español y lo dice en chino. Que es interesante como la conciencia de la ciudad es que considerar el cigarrillo o el cabo del cigarrillo como un elemento contaminante. Sí, eso fue algo fabuloso que encontré, y no solamente eso, sino que muchas de las cosas de allá se hablan en esos idiomas. Sí, en chino, por ejemplo. Exacto, pero lo más importante era mostrar la mezcla de culturas que tiene la ciudad de Nueva York. Y ese letrero fue, yo creo que el ejemplo más claro que pude haber puesto allí. Y fíjate que eso es un letrero que es muy reciente, porque eso significa que entonces hay otra emergencia no solamente de turistas, sino de inmigrantes que necesitan leer ese elemento. Y otro elemento importante que me llamó la atención es como en ambas obras, como tú encajas, como si fuera una especie de tronco común de todos los iconos, y lo vas encajando como ramas de una sola estructura que define la ciudad, y ellas se abren en forma radial. Si desde ese tronco común en el centro de la composición vas prácticamente saliendo hacia los bordes del cuadro. Muy interesante. Otra cosa que te quería preguntar, en ambas obras encontramos una serie de círculos muy interesantes que tienen que ver, me imagino yo, con el diseño. ¿Cómo lograste esto? Con el diseño puro, con la idea del punto, de la línea y del color mezclados, porque no son símbolos de la ciudad. ¿Qué significan eso? Básicamente aquí se usó el color de la ciudad, el color que yo identifico con la ciudad. El punto es un símbolo que se manejó mucho en el pop art de los años 50. Ajá, tal como el Liechtenstein. Exacto, ajá, yo quise mostrarlo un poquito más grande, más amplio, y mostrarlo como uno de los protagonistas de aquí. Lo mismo, el punto significa lo que es el píxel, ya que es una obra digital. Y también tendría que ver con tu relación con el diseño, como diseñador. Exactamente. El punto es para mí una base que ayuda a darle estabilidad a la obra. Yo pienso que una ciudad, cuando se funda una ciudad o cuando se fundó una ciudad, siempre se busca un punto ideal, donde va a quedar, y a partir de allí la misma ciudad empieza a expandirse, que es lo que estoy haciendo aquí. A partir de un punto céntrico, la ciudad empieza a crecer hacia los lados. Hay
las partes que no vemos, como las partes negativas, las prohibiciones, las señales que nos dicen dónde vamos, dónde no vamos, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Pero esos símbolos ya están en nosotros. Lo que hago es recordarlos y mostrarle a la gente su mismo paisaje en una ciudad nueva. Una ciudad que viene de la ciudad que ya está lista y establecida. Y fíjate que es interesante que en cada uno tú defines además la vida, porque el taxi representa la vida de transporte, pero en el Miami lo que significa la vida de transporte son los puentes, las vías rápidas, es decir, el automóvil que va en esos sitios que es individual. El taxi es colectivo, el taxi es una cosa que se comparte en la ciudad, y el metro igualmente, o sea, todos los signos del metro, tú estás definiendo ahí un elemento colectivo también de la vida interna de la ciudad. Otro elemento importante que te quería que nos hablaras un poquito y que te quería preguntar era, cuando tú hablaste de digital, ¿cómo fue que lo montaste? ¿Lo montaste en la computadora? ¿Cómo salió esta imagen? ¿Es un collage de imágenes montadas en Photoshop? Es un collage de imágenes con una herramienta que se llama Photoshop, ya que hoy en día es muy popular, lo conoce mucha gente, pero yo quise llevar este programa un poco más allá. No solamente para hacer el montaje normal que se hace en mercadeo o en cierta foto, sino buscarle el lado artístico. Pero no sirve de nada si la construcción no está armoniosa o bien hecha. Claro, la construcción de todos esos elementos, ¿no? En este caso, uno podría pensar que es muy fácil montarlo cuando en realidad son horas más que de labor buscando el elemento exacto y preciso que uno encuentra en las fotografías. Para luego, son segmentos de esa fotografía armados en esa imagen que está allí. Exacto, entonces, ¿de dónde voy a sacar el letrero que voy a colocar allí? Hay 2000 fotos que lo muestro de diferentes maneras. Y de ahí vas extrayendo, seleccionando, o sea, es un proceso laborioso. Sí, hasta que encuentro la imagen que se me acomoda a la perspectiva que yo quiero darle, al color que quiero darle, a la forma que quiero darle. Y después de muchas horas de labor llega este resultado. Y en otro momento me habías hecho el comentario de que esta era una serie que tú pensabas seguir desarrollando de ciudades. ¿Qué otras ciudades has recorrido o qué otras ciudades has logrado ya visualizar como próximos pasos de trabajo? Sí, mi meta es ir a las ciudades más importantes y hacer un estudio, una serie, y a manera personal es como dejar el legado mío de cómo yo veo a cada ciudad. Perfecto. Ahora, quiero que me hables un poco. ¿Qué ciudades te han pasado por la cabeza en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, yo ya tengo lo que es New York, Las Vegas. Ya Las Vegas lo hiciste. Ya Las Vegas lo tengo, ya hice la sesión de fotografías. ¿Cuántas fotografías tomaste en Las Vegas? Son casi cerca de 8000 fotografías que hicieron allá. ¿Y cómo lo haces? ¿Vas a la ciudad? ¿Cuántos días te pasas? Muchas veces aprovecho algún evento que hay allá, alguna visita, algún viaje, y salgo, me quedo un par de semanas y día tras día recorro la ciudad haciendo las fotografías. Y escogiendo tus íconos. Escogiendo. Y basado en esa visión también de definición de mercadeo, porque me gustó mucho esa idea, cómo mezclas tu formación profesional con los elementos que tú estás escogiendo, ¿no? El mercadeo, el color de la ciudad, los íconos que la definen. Exactamente, el idioma, los elementos más importantes, buscando qué es lo primero que uno ve cuando llega allá. Les pregunto mucho a los turistas qué es lo que más les gustó de la ciudad y qué es lo que más recuerda. A los taxistas, cuando uno le pregunta, bueno, aquí qué es lo más importante, ellos lo llevan a ese lugar. Entonces, son símbolos que van naciendo en la ciudad. Y muchas veces uno dice, bueno, es que en esa ciudad lo más importante es el edificio tal, cuando en realidad lo que tiene en la mente la persona que vaya es otra cosa. Entonces yo busco rescatar esos íconos y convertirlos en esto. Mi meta es ir a ciudades como San Francisco, Washington, New Orleans, Orlando también, que lo tenemos aquí cerca,
y luego empezar a visitar otros países. Me imagino yo Shanghái, por ejemplo. Exactamente. Sería maravilloso. Beijing. Dubái, debe ser espectacular. Así es que me esperan largos viajes y una tarea bien interesante. Muy bueno, porque esto demuestra cuál es tu proceso creativo y cómo te mueves hacia la imagen visual. Y muy importante dentro de tu proyecto artístico que vaya a crear esas otras ramas de ciudades visuales. Sí, exacto. Y no solamente eso, sino ir a nuestros países, a Colombia, identificar las ciudades más importantes también y hacer esto mismo en mi país y en otros países latinoamericanos. Es que al final espero lograr identificar a las ciudades y no sé, de pronto editar un libro o hacer una exhibición ya con todas las ciudades del mundo que he logrado visitar. Muy interesante, Francisco, y muchas gracias por haber venido y por mostrarnos cómo tú te mueves creativamente en tu obra. Gracias a ti, Milagros. Muchas gracias también.